Dios. Pero antes de eso, mientras que ustedes buscan, vamos a ir al Evangelio de Mateo capítulo 17. Evangelio de Mateo capítulo 17. Saludamos a los que están allí conectados a la transmisión en este momento, si están en transmisión en alguna de las redes sociales. Saludamos también a nuestros pastores y ellos les envían un saludo, iglesia. No están en este momento aquí en casa, pero están conectados allí, conectados con este tiempo de reunión acá en Epicentro Ríos de Agua Viva. Veo que algunos tienen cara como de serios, y a mí me gusta ver la gente riéndose. Una sonrisa refleja el gozo que hay en nuestro corazón, ¿no? Decía David: Señor, devuélveme el gozo de tu salvación. Allí en el Salmo 51. Ven a ver quiénes aquí disfrutan de ese privilegio que tenemos de ser salvos. Quiero ver los rostros. Sí, no, aquí no puede haber ningún serio. Aquí el corazón, si alguien quizás de pronto está viviendo un momento difícil, triste, yo oro para que el Señor cambie este momento ahora mismo en el nombre de Jesús. Cambie ese tiempo de tristeza por gozo, por óleo de alegría, ese manto enlutado por gozo, ahora en el nombre de Jesús. Toda amargura se va ahora en el nombre de Jesús. Señor, toma tu lugar en cada corazón, Señor. Desde ahora, Espíritu Santo, toma tu lugar. Pastorea a tu iglesia, Señor. Eres tú nuestro pastor. Trae libertad ahora mismo, Señor. Todo espíritu de amargura se va en el nombre de Jesús. No tiene autoridad ahora mismo en el nombre de Jesús. En cada corazón de tus hijos, Señor. Yo te pido, Señor, que ahora traigas nuevas fuerzas. Fortalece al que está cansado, Señor, espiritualmente, físicamente, emocionalmente. Ahora mismo, Espíritu de Dios. Gracias, Señor. Donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. ¿Cuántos lo creen, iglesia? Amén. El Señor ya empezó a hacer algo. No vas a salir como llegaste a este lugar. Aquí está su presencia. Lo hemos adorado, lo hemos exaltado. Él es el Señor de esta casa. Mateo capítulo 7, versículo 1. Dice la palabra de Dios: 6 días después Jesús tomó a Pedro. ¿Están conmigo allí, iglesia? Mateo 17, versículo 1. Vamos a leer la Nueva Traducción Viviente, por favor, me colaboran los de audiovisuales. Para los que quizás de pronto, 17, iglesia. Mateo capítulo 17. Si dije 7, me disculpan, por favor. 17. Y los que no tienen, quizás de pronto manejan sus Biblias en la Reina Valera, vamos a estar leyéndolo en la Nueva Traducción Viviente y ahí va a estar en la pantalla. Para los que están en casa también, o en otro lugar, o están conectados desde sus vehículos, están viajando quizás. Mateo 17, versículo 1, Nueva Traducción Viviente. 6 días después, Jesús tomó a Pedro y a los 2 hermanos, Santiago y Juan, y los llevó ¿a dónde? A una montaña, y dice, una montaña alta. ¿Para qué? Para estar a solas. Mientras los hombres observaban, la apariencia de Jesús se transformó, a tal punto que la cara le brillaba como el sol, y su ropa se volvió tan blanca como la luz. De repente aparecieron Moisés y Elías y comenzaron a conversar con Jesús. Pedro exclamó: Señor, es maravilloso
que estemos aquí. Si deseas, haré 3 enramadas como recordatorios, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. No había terminado de hablar cuando una nube brillante los cubrió, y desde la nube una voz dijo: este es mi Hijo muy amado, quien me da gran gozo. Escúchenlo a él. Los discípulos estaban aterrados y cayeron rostro en tierra. Entonces Jesús se les acercó y los tocó. Levántense, les dijo, no tengan miedo. Cuando levantaron la vista, Moisés y Elías desaparecieron y vieron solo a Jesús. Mientras descendían de la montaña, Jesús les ordenó: no le cuenten a nadie lo que han visto, hasta que el Hijo del Hombre se haya levantado de los muertos. Amén y amén. Iglesia, el título de este mensaje es Privilegiados, para los que están tomando apuntes. Privilegiados. Quiero preguntarles aquí, ¿quiénes se sienten así? ¿Quiénes se sienten privilegiados? Bueno, no todos me levantan la mano, quizás de pronto estamos en las horas de la mañana, un poquito de pereza, pero pues vamos a hacer algo, vamos a definir la palabra privilegio para tener un poquito más de claridad acerca de lo que les estoy preguntando. En el diccionario de la Real Academia, privilegio significa beneficio exclusivo que no todos tienen. Beneficio exclusivo que no todos tienen. Entonces, ¿qué es un privilegiado? Es aquel que goza de un beneficio que no todos tienen. Ahora sí, ¿cuántos se sienten privilegiados? Amén. Iglesia, el hecho de que tú estés aquí en esta casa, en esta mañana, es un privilegio que no todos tienen. Que no todos tienen. Dice la palabra de Dios que muchos son los llamados, pocos los escogidos. Imaginemos por un momento a un niño, utilicemos nuestra imaginación para dejar un poquito más claro, a un niño cuyo padre es el guardia en un gran estadio, es un vigilante, ¿sí? Y miles de fanáticos sueñan con entrar al camerino de sus jugadores favoritos, pero no tienen acceso. El niño, en cambio, camina con libertad y entra sin problemas. ¿Por qué? ¿Porque pagaron una entrada especial? No, ni porque fuera mejor que los demás, tampoco, sino porque es hijo del vigilante. Ese es su privilegio. ¿Sí pudieron utilizar un poquito la imaginación? ¿Cuánto han estado en una situación parecida? En algún momento. ¿Cuántos han estado ahí? Quizás de pronto con un personaje de referencia pública, muy conocido, un artista, un gobernante, alguien que tú digas, wow, o sea, yo estoy aquí al lado de este. Una fotico. ¿No les ha pasado? ¿No han estado así? ¿No de pronto como que entraron a una reunión, fuiste invitado y como que todo menos imaginabas que la persona a la que tú admiras profesionalmente, puede ser, has leído algún libro de esa persona, un músico, un artista, quizás de pronto tú llegaste y en primera fila estaba, qué sé yo, Marcos Witt. ¿A quién les gustan las canciones de Marcos Witt? Eso ya es canciones
participé de esa generación. Jesús Adrián Romero, ahorita todos los muchachos son worship, G12. ¿Qué pasaría si tú entras a la reunión y está ahí uno de esos cantantes? Tú que dices, wow, qué privilegio ser de Epicentro. No nos habían dicho que hoy venía un artista y mi preferido, la foto de fijo a la salida. De fijo. A nosotros nos pasó algo así, o me pasó, el día, un sábado que estuvo la pastora Digna de Suárez, de por cierto que es un privilegio que ella hubiese estado aquí en casa. Nos pasó que para esa reunión de parejas pastorales y de liderazgo de la iglesia, en un momento, pues, yo sé que de pronto algunos no, yo no soy de política, la verdad, pero pues en ese momento cuando yo la vi ahí, yo dije, ¿está la alcaldesa acá? Pues nunca había tenido la oportunidad de estar en una misma reunión donde estuviera la alcaldesa. Entonces, fotico y para la historia de Facebook. Pues es un ejemplo. En otra ocasión, estaba yo más joven, poquito más joven. Ahorita estoy joven, pero estaba un poquito más joven. Y estaba yo trabajando para la librería cristiana León de Judá. No sé aquí quién en algún momento fue a comprar algo en esa librería, eso ya hace bastante tiempo atrás. Estaba yo allí laborando en la librería cristiana León de Judá, estaba en el centro comercial La Quinta. Cuando un día el jefe nos reunió y dijo, ¿qué les parece si traemos un cantante cristiano? Y yo dije, wow. ¿Y cuál sería, jefe? Funky. Los jóvenes me entenderán. ¿Quién es Funky? Ahí hay una hermana como de 40 diciendo, sí, yo sé quién es. Y yo, gloria a Dios por su vida, hermana. Porque eso le gustan el hip hop, el rap, le gustan a los muchachos. Otros son más de música de cuerda, música tradicional, pero pues funky no es del agrado. Cuando lo trajeron, como lo trajo mi jefe, nosotros éramos del grupo de, me fue el nombre, el grupo de logística, ¿sí? Y adivinen qué, me dejaron al lado de la tarima y tuve yo el privilegio de bajar al camerino. Y cuando lo vi ahí yo, no puedo creer que esté al lado de Funky, un cantante que me gustaba en ese momento muchísimo, y me tomé una foto con él, aunque en ese momento no habían cámaras de super megapíxeles HD, quedó muy borrosa la foto y se me perdió el celular. No tengo evidencias de esa foto. Pero qué chévere un registro fotográfico, porque tú más adelante vas a decir, ay, tan chévere cuando estuve con él, o en ese concierto, o en ese lugar, ¿sí? Qué bendición. Este texto que acabamos de leer nos muestra lo privilegiado que fueron estos tres discípulos, Pedro, Juan y Jacobo. Pero antes de entrar a estudiar el texto, en el contexto en el que se encuentra este pasaje que acabamos de leer, de por sí que este texto se encuentra en los evangelios sinópticos. Los evangelios sinópticos son aquellos que registran la misma historia, pero tienen detalles pequeños que como que suman a lo que me pueden ofrecer como lector, que es Mateo, Marcos y Lucas. Son los evangelios sinópticos. Juan no es sinóptico. Juan, el evangelista, el evangelio de Juan tiene otro enfoque. Pero tú lees en estos tres evangelios historias similares. Y lo antecede, por ejemplo, en el capítulo 17,
De ahí en el capítulo, 16, en el último versículo, Mateo 16, se me fue, lo tenía acá. Jesús estaba teniendo una conversación con los discípulos acerca de la predicción de su muerte. Y en el último versículo dice: les digo la verdad, algunos de los que están aquí ahora no morirán antes de ver al Hijo del Hombre llegar ¿en qué? En su reino. Es una promesa que Jesús le hace a los discípulos antes de llevarlos al monte. Porque cuando leemos el texto de la transfiguración dice 6 días después. O sea que la promesa que Jesús hace, lo que antecede a ese texto, es una promesa que Jesús le hace a los discípulos. Allí en Marcos capítulo 9, que es donde también se encuentra el otro evangelio, en el versículo 1, se los leo, dice: Jesús continuó diciendo, ahí en la misma charla con los discípulos: les digo la verdad, algunos de los que están aquí ahora no morirán antes de ver el reino de Dios llegar con gran poder. ¿Ustedes se imaginan como discípulos estar ahí al lado de Jesús y que Jesús diga: algunos de ustedes no morirán antes de ver venir, antes de ver llegar el reino de Dios con gran poder? Esa es la promesa de Jesús, que ellos iban a ver el reino de Dios. Pero iglesia, ¿qué es el reino de Dios? Cuando se nos habla de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿qué buscamos nosotros? ¿A qué se refiere la Biblia, las Escrituras? ¿A qué se estaba refiriendo Jesús cuando les dice: ustedes, algunos de ustedes no morirán antes de ver venir el reino de Dios con gran poder? Y ciertamente la Biblia, en los evangelios especialmente, cuando se habla del reino de Dios, no se refiere específicamente a un lugar físico como un país o un territorio, sino al gobierno de Dios o su soberanía sobre la vida de las personas y sobre el mundo. Y también se refiere a la manifestación del poder de Dios a través de Cristo y su obra. Es decir, Jesús les está diciendo: ustedes no van a morir antes de ver el gobierno de Dios, la manifestación del poder de Dios a través de Jesucristo, a través de su obra. Esa es la promesa. Se puede ver en 2 dimensiones o entenderse en 2 dimensiones. En el presente comenzó con la primera venida de Jesús, cuando vino, sanó, expulsó demonios, murió en la cruz y resucitó. Ahí empezó el reino de Dios. Marcos capítulo 1, versículo 14 al 15, la Nueva Traducción Viviente. Quiero pedirle por favor a los de audiovisuales que me colaboren ahí. Voy a ir un poquito rápido. Marcos capítulo 1, 14 al 15 dice: más tarde, después del arresto de Juan, Jesús entró en Galilea, donde predicó las buenas noticias de Dios. Por fin ha llegado el tiempo prometido de Dios. Anunciaba: el reino de Dios está cerca, arrepiéntanse de sus pecados y crean la buena noticia. El reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse de sus pecados y crean la buena noticia. Lucas capítulo 17, versículos 20 al 21. Los que puedan tomar nota, o si no, los que puedan ver la prédica nuevamente. Voy a ir un poquito rápido por el tema del tiempo. Lucas 17, versículos 20 y 21 en la Nueva Traducción Viviente.
Un día los fariseos le preguntaron a Jesús: ¿cuándo vendrá el reino de Dios? Jesús contestó: no pueden descubrir el reino de Dios por medio de señales visibles. Nunca podrán decir aquí está o está por allí, porque el reino de Dios ya está entre ustedes. Es decir, Jesús estaba diciendo: aquí estoy, porque Él era la manifestación, Él era el canal. Dios Padre iba a manifestar su reino a través del Hijo, en Él, a través de Él. Se trataba de Jesús. Por eso Él le dijo a sus discípulos: no morirán antes de que vean venir el reino de Dios con gran poder. Y sucede lo que sucedió allí en el monte. Se cumplió esa promesa. Y en dos dimensiones, la segunda, futura, se complementará plenamente cuando Cristo regrese en gloria a establecer su reino eterno. Apocalipsis 11, versículo 15, en la Nueva Traducción Viviente. Entonces el séptimo ángel, Apocalipsis 11, versículo 15. Entonces el séptimo ángel tocó su trompeta y hubo fuertes voces que gritaban en el cielo: ahora el mundo ya es el reino de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por siempre y para siempre. Comenzó desde los días que llegó Jesús, manifestó su poder, trayendo sanidad, liberación, salvación, perdón de pecados. Y se culminará cuando Él regrese nuevamente. ¿Y reinará para cuándo? Para siempre. Es decir, lo que Jesús le promete a sus discípulos es un anticipo. Es un anticipo de lo que sucederá más adelante. Y es el que el reino de Dios sea establecido para siempre. Esa es la promesa. Privilegiados, ¿no, iglesia? Privilegiados, Pedro, Juan y Jacobo. Cuando Jesús dijo que algunos no morirían antes de ver el reino de Dios llegar con poder, Jesús estaba diciendo que algunos de los presentes, como Pedro, Juan y Jacob, verían una manifestación gloriosa del reino de Dios. Como les mencionaba, para muchos estudiosos, esa promesa se cumple ahí, en el monte de la transfiguración. Fue el cumplimiento inmediato de esa promesa. Los 3 discípulos presenciaron con anticipación el reino de Dios en gloria al ver a Jesús glorificado. ¡Qué privilegio! Privilegiados, punto número 1, los que están tomando nota. Privilegiados por tener acceso a la presencia de Dios. Ahí en Mateo 17:1. 6 días después, Jesús tomó a Pedro y a los 2 hermanos, Santiago y Juan, y los llevó a una montaña alta. ¿Para qué? Para estar a solas. Para estar a solas. La gran pregunta: ¿por qué Pedro, Juan y Jacob? ¿Qué tenían de especiales? ¿Por qué no los otros discípulos? ¿No creen ustedes? Yo me hice esa pregunta. ¿Alguno de ustedes? ¿Y por qué ellos? Recordemos aquella anécdota que les conté al comienzo. ¿Por qué ese niño tenía el privilegio de entrar al camerino, lo que otros no podían hacer desde las gradas habiendo pagado una boleta? Simplemente porque ¿qué? Porque era hijo. Y cada uno de los que están aquí son ¿qué? Hijos del Dios Altísimo. Y eso te otorga un privilegio, iglesia. Nos otorga un privilegio. Y es que poder tener acceso a la presencia de Dios. Y es que Dios es intencional en el deseo de tener una relación íntima con cada uno de nosotros. Se ha esforzado, se ha esmerado para hacernos saber: quiero estar contigo,
desde la creación misma, creó un día para estar con el hombre. Creó un día para estar con el hombre. En Éxodo capítulo 19 le dice al pueblo de Israel que los llevó como lleva un águila sobre sus alas a su pueblo. Los llevó. Decía, los traje como encima de las alas de un águila, aquí a este lugar, con el deseo de manifestar mi gloria y mi poder. Los libertó, mostró su gloria. Escogió a Moisés y los libertó a través de señales y prodigios, solo con un fin: de llevarlos al desierto para que ellos escucharan su voz, estar con ellos. Dios ha sido intencional. Dice la palabra de Dios que cuando Dios trajo al pueblo al desierto y levantaron el tabernáculo, no todo el mundo tenía el privilegio de entrar al lugar santísimo, solamente el sumo sacerdote. Y cuando estuvieron allí en el monte de Sinaí, no todo el mundo tuvo el privilegio de subir al monte. Le dijo Moisés: voy a hablar a mi pueblo, pero diles que no suban, porque ciertamente morirán. En ese momento no había acceso a la presencia de Dios. Solo Moisés tuvo ese privilegio. Muy pocos en el Antiguo Testamento tuvieron el privilegio de contemplar la presencia de Dios. Aquellos ungidos como reyes, sacerdotes y profetas eran privilegiados de poder contemplar la presencia de Dios. Pero cuando Jesús llega, dice la palabra de Dios que cuando Él muere, lo primero que se hace es que se rompe el velo. Y sabe, del lugar santo al lugar santísimo había un velo. Y el gran sumo sacerdote, para entrar allí, entraba caminando de un lado, porque acá estaba la cortina del tabernáculo y acá estaba el velo atravesado. No era una cortina así como en la casa que tenemos en la entrada y podemos ingresar por la mitad. Ellos ingresaban así y con sumo temor depositaban la sangre de la expiación allí en el arca, en el propiciatorio. Pocos tenían ese privilegio. Hubo un tiempo donde entraban y de allí no salían porque no se preparaban bien los sacerdotes, al punto que le colocaban una campanita y cuando se dejaba de mover decía: allá cayó el sacerdote. Los levitas no podían entrar, solamente el linaje de los sacerdotes, el gran sumo sacerdote. Pero cuando Jesús muere, ese velo se rompe. Y dice la palabra de Dios que no tenemos un gran sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nuestras debilidades, sino uno que padeció y fue tentado en todo, pero no pecó. Y ahorita nosotros podemos entrar en plena certidumbre de fe ante el trono de ¿qué? De la gracia, iglesia. No sé si me estás comprendiendo el privilegio que tenemos. Y en ese contexto de gracia, ¿por qué Pedro, Juan y Jacob? Porque en el contexto de gracia no se trata de un mérito humano. En el contexto de la gracia es un privilegio que no se gana, simplemente se recibe. Es Dios quien elige llamarnos para estar en su presencia. No hay mérito, para Él es toda la gloria. Para Él es toda la gloria. Si tú estás hoy aquí en su casa, iglesia, déjame decirte que la misericordia de Dios te envolvió, te trajo, estás vivo, abriste los ojos y tuviste en tu corazón el deseo de venir a la casa de Dios, a adorarlo y a escuchar su palabra. La palabra que mismo Jesús dijo: las que yo he hablado son vida y espíritu y producen en nosotros vida.
Y si hay alguna área muerta espiritualmente hablando, hoy esa área se cobra vida, revive al escuchar la palabra de Dios. ¿Cuántos lo creen? Si hay desánimo, cobras fortaleza. Si estás enfermo, hay sanidad. Si estás cautivo, hay libertad. Si estás sucio, hay limpieza. Jesús dijo: vosotros ya estáis limpios por la palabra que yo os he hablado. Es un privilegio estar hoy en su casa, iglesia, porque es la palabra de Dios la que hoy está viniendo. Desde su boca está viniendo palabra. Y Mateo 4:4 dice que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea, es decir, es nuestra necesidad venir ante su presencia para oírlo a Él, para tener comunión con Él. Eso fue lo que Dios quería con el pueblo de Israel, hablarles. Pero ustedes ven en el capítulo 20 de Éxodo que ellos dijeron: no queremos oír a Dios, habla tú con Él, Moisés. Yo digo, pero ¿en qué corazón cabe ver la gloria de Dios y poder tener el privilegio de estar con Él y decir: yo no quiero oírlo, no quiero estar en esa comunión íntima? Pero creo que en el corazón de Pedro, Juan y Jacob, Dios vio algo diferente al pueblo de Israel, y es que había deseo de estar con Él. A pesar de que fueron a un monte muy alto, no sé la Martinica si se pueda comparar con ese monte, pero creo que caminar hasta la Martinica, no sé quiénes lo han hecho, pero un día yo lo hice y me dio la pálida a la mitad del camino y ya no quería subir más. Es decir, que aunque seamos llamados, tengamos el privilegio de estar en la comunión con Dios, hay un pequeño esfuerzo que denota que quiero estar ahí. A pesar del cansancio, quiero estar con Él. A pesar de que llego cansado en el día, trabajando, o con miles de motivos, quiero estar con Él, quiero estar con Jesús. Y creo yo, no está explícitamente ahí escrito, pero fue lo que Jesús vio en Pedro, Juan y Jacob. Pasión por su presencia, amor por Jesús, amor por Jesús. Hoy nosotros también tenemos ese privilegio. Como el niño en el estadio, tenemos acceso especial a Dios porque somos hijos. Romanos 8:15 nos lo habla. Fuimos adoptados, somos hijos suyos y por su Espíritu clamamos: Abba, Padre. Y en Juan capítulo 1, versículo 11 dice que más a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron, es decir, el pueblo de Israel. Pero a los que le recibieron, a los que creyeron en Él, les dio la potestad y la autoridad de ser hechos hijos de Dios. ¿Eres un hijo de Dios? ¿Recibiste a Jesús? ¿Creíste en su nombre? Tienes el privilegio de entrar a su presencia, porque es por la fe, iglesia. Se trata de certeza y convicción. Jesús dijo, no las colocó más fácil. No nos dijo: vayan al monte de la Martinica todos los días y allí nos encontraremos. Dijo: vayan al lugar secreto, vayan a su habitación y cierren la puerta, y vuestro Padre que está allí en lo secreto los escuchará. Y lo que ustedes le pidan en el secreto, Él los recompensará en público. No sé, mi hermano, para usted, esta palabra, cómo cala en su corazón, si hay convicción y certeza en ella. No sé, cuando entras a tu habitación, si tienes la conciencia, si eres consciente de que el Padre está ahí. Jóvenes, ¿qué hacemos tras puertas cerradas, aún estando los papás afuera? Estamos en el celular visitando redes sociales. ¿Qué estamos viendo? Hoy en día corremos un gran peligro. Estamos expuestos a muchas cosas que no estábamos expuestos antes.
y por nuestros ojos estamos siendo minados, estamos siendo contaminados por el reino de las tinieblas y no estamos dándole el lugar que Dios le corresponde allí en nuestra habitación. Así que le exhorto a que piense por un momento: ese lugar es santo porque Dios está allí. Donde Dios está, ese lugar se santifica. ¿Recuerdan lo que Dios le dijo a Moisés? Quita vuestro calzado porque la tierra donde estás, ¿qué es? Santa. ¿Estamos conscientes de ese privilegio, iglesia? ¿Lo valoramos? ¿Valoramos el hecho de que estamos llamados a tener acceso a la presencia de Dios? Valorar este privilegio significa dos cosas. Una, apartar tiempo para estar a solas con Dios. Dos, reconocer que la oración no es un deber. La oración no es un deber. En el otro evangelio, en Lucas, ustedes ven, en ese mismo texto dice que Dios los invitó a orar. Acá dice para estar a solas, pero en el evangelio de Lucas, capítulo 9, porque se encuentran en los dos evangelios, Marcos y Lucas, en el mismo capítulo, capítulo 9, dice que el Señor le dijo: vamos a orar. Él no le dijo: Pedro, Juan y Jacob, vamos, que me voy a transfigurar, el sol se me convertirá, el rostro se me convertirá como en sol y mis vestiduras blancas, y estaremos como con Moisés y estaremos con Elías. Él no les dijo eso, les dijo: vamos a orar. Ustedes lo pueden leer en casa. Y vaya sorpresa la que se llevaron los discípulos, que cuando vieron a Moisés, a Elías allí, dijeron: qué privilegio, qué maravilla, qué bueno es estar aquí. Y les digo, iglesia, en el nombre de Jesús, para aquellos que disponen, aceptan la invitación para orar, Dios se revelará con visiones que ustedes nunca se hayan imaginado. Joel lo profetizó: en los postreros tiempos derramaré mi espíritu sobre toda carne. Los jóvenes tendrán sueños y los ancianos tendrán visiones. Si no es al revés, si no es que los jóvenes tendrán visiones y los ancianos sueños. No, creo que es diferente, porque los jóvenes se duermen más que los ancianos. Hoy en día son más perezosos. Ahí lo pueden leer en Joel capítulo 3. Segundo, el privilegio de poder recibir revelación de la gloria de Cristo. Padre amado, 9 y 5. Señor, detén el sol en Gabaón y la luna, ¿en dónde? Que nos dé un momentico más de tiempo. Segundo, privilegios de poder recibir la revelación de la gloria de Cristo. Mateo 17, 2 al 3. Mientras los hombres observaban, la apariencia de Jesús se transformó a tal punto que la cara le brillaba como el sol y su ropa se volvió tan blanca como la luz. De repente aparecieron Moisés y Elías y comenzaron a conversar con Jesús. Allí estaban estos discípulos viendo lo que nadie más estaba viendo: la revelación de Cristo, la transfiguración, el anticipo del reino de Dios y la victoria final de Cristo. Estaban viendo como un tráiler de la película, de lo que iba a suceder desde el inicio hasta el final. Estaba resumida en la transfiguración. Estaban viendo a Jesús en su gloria, no como a Jesús en ese cuerpo físico que acostumbraban a verlo, sino su rostro se había cambiado como la luz del mediodía, sus ropas blancas. En el otro evangelio dice que ningún blanqueador puede hacer en esta tierra, ni siquiera blanquita. El límpido puede tener esas vestiduras tan blancas. Lo pueden leer, no estoy mintiendo. Marcos 9 y Lucas 9. Fue una revelación exclusiva. Mientras lo veían como un hombre común, ellos contemplaron su naturaleza divina.
Ahora, estaban contemplando a Jesús, pero aparece en la escena Moisés y Elías. ¿Qué creen que estaba haciendo allí, iglesia? Cada detalle cuenta y a Jesús no se le escapa nada. Moisés y Elías. Incluso la voz del Padre confirmando su identidad. Moisés representa la ley. Representa la ley. Elías representa a los profetas. Es decir, apareció la representación de la ley y los profetas, confirmando y diciendo: este es el Hijo de Dios, de quien hemos hablado, o de quien se habló, de quien se profetizó. Porque todo el Antiguo Testamento era una simple sombra de lo que había de venir. En Hebreos capítulo 10 versículo 1 dice: el sistema antiguo bajo la ley de Moisés era solo una sombra, un tenue anticipo de las cosas buenas. Todo lo estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente. De las cosas buenas por venir, no las cosas buenas en sí misma. Bajo aquel sistema se repetían los sacrificios una y otra vez, año tras año, pero nunca pudieron limpiar por completo a quienes venían a adorar. No podían limpiar a quienes venían a adorar. Y el privilegio que tenemos nosotros es que nosotros sí estamos limpios, aunque usted no lo crea, iglesia. Dice la palabra de Dios allí en Hebreos que con un solo sacrificio y con una sola ofrenda nos hizo perfectos para siempre. No sé cuántos están creyendo aquí esta palabra hoy, pero derriba todo argumento que se levanta en contra del conocimiento de Dios, es decir, toda condenación por causa de un error cometido. Porque podemos haber aquí muchos diciendo: no merezco estar aquí. ¿Quién soy yo para estar delante de la presencia de Dios? No es por mérito humano, es porque eres hijo. Cristo ganó ese privilegio para nosotros, iglesia. Satisfació la justicia de Dios. Colosenses 2:17 dice: pues esas reglas son solo sombra de la realidad que vendrá, y Cristo mismo es esa realidad. Cristo mismo es esa realidad. Elías en 1 Corintios 13:9 dice: ahora nuestro conocimiento es parcial e incompleto, y aún el don de profecía revela solo una parte de todo el panorama. Solo revelaba una parte. ¿Cuál era el objetivo o el propósito de la ley que representaba a Moisés ahí al lado de Jesús? Era mostrar el pecado, pero no podía salvar. Esa era la ley. Romanos 3 del 19 al 20 dice: pues nadie llegará jamás a ser justo ante Dios. Romanos 3, 19 al 20 para los que están tomando apunte. Pues nadie llegará jamás a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda. La ley sencillamente nos muestra lo pecadores que somos. Esa es la función de la ley. Nadie llegará a ser justo por lo que la ley manda, porque el propósito de la ley era mostrarnos que lo pecadores que somos. Ese era el propósito de la ley. ¿Cuál era el propósito de los profetas? Anunciaban juicio, pero también anunciaban esperanza para el pueblo. Venía juicio, pero había esperanza. Es decir, Dios había decretado algo, pero había una oportunidad de arrepentimiento si lo aceptaban. En otras palabras, la ley de Moisés mostró la condición y la necesidad. ¿Cuál era la condición? Que somos pecadores, iglesia. ¿Cuál era la necesidad? Que necesitamos a alguien que nos librara de esa condición. Que incluso para ese tiempo, cuando se levantó el tabernáculo, Dios mismo dijo: traerán un cordero para expiación. Pero por más que derramaban sangre esos corderos cada año, no podían ser limpios. No podrían ser perdonados para siempre. Los profetas que representaban a Elías anunciaban el juicio, pero también esperanza. Punto número 3, privilegiados por escuchar la voz del Padre. Mateo 17:5. Mientras él aún hablaba, una voz de luz cubrió, y aquí una voz desde la nube decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él
oíd. ¿Cuál es el deseo del Padre? Hablarnos. Y aunque en el Nuevo Testamento fue muy puntual al hablar, y siempre que habló el Padre decía: este es mi Hijo amado, este es mi Hijo amado, a Él oíd. Cuando Jesús se levantó del bautismo, dice que se abrió el cielo y una voz que dijo: ¿qué? Este es mi Hijo amado. ¿Por qué debemos de oír a Jesús? Porque Jesús es su Hijo amado, y porque Jesús es la sustancia de esa sombra del Antiguo Testamento. Jesús es el cumplimiento. Por eso Jesús queda solo. Cuando Jesús levanta el rostro, se va Moisés, se va Elías, pero queda Jesús diciendo: Jesús es el cumplimiento de todas esas promesas. Mateo capítulo 5 versículo 17 dice: no malinterpreten la razón por la cual he venido. No vine para abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas, al contrario, vine para cumplir sus propósitos, dijo Jesús. Y en Jesús todas las promesas son sí, amén. Segunda de Corintios capítulo 1 versículo 20, en la Nueva Versión Internacional: todas las promesas que ha hecho Dios son sí en Cristo, así que por medio de Cristo respondemos amén, para la gloria de Dios. Quiero que esté prestándome mucha atención, porque voy algo rápido por el tiempo. Mateo capítulo 5, todas las promesas son sí en Él, amén. Así por medio de Cristo respondemos amén, para la gloria de Dios. Un ejemplo es lo que dice Isaías capítulo 61 versículo 1 al 2. De ese cumplimiento. Isaías 61 versículo 1 al 2 dice Isaías: el Espíritu del Señor soberano está sobre mí, porque el Señor me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres, me ha enviado para consolar a los corazones quebrantados y a proclamar que los cautivos serán liberados y que los prisioneros serán puestos en libertad. Él me ha enviado para anunciar a los que lamentan que ha llegado el tiempo del favor del Señor, junto con el día de la ira contra sus enemigos. Solo profetizó Isaías 700 años antes de Cristo. Y en Lucas capítulo 4 versículo 14 al 21 dice Jesús, el cumplimiento: entonces Jesús regresó de Galilea lleno del poder del Espíritu Santo. Las noticias acerca de él corrieron rápidamente por toda la región, enseñaba con frecuencia en las sinagogas y todos lo elogiaban. Cuando llegó a Nazaret, la aldea donde creció, fue como de costumbre a la sinagoga el día de descanso y se puso en pie para leer las escrituras, así como lo hacemos nosotros. Le dieron el rollo del profeta Isaías. Jesús lo desenrolló, encontró el lugar donde estaba escrito lo siguiente: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres, me ha enviado a proclamar que los cautivos sean liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad, y que ha llegado ¿qué? El tiempo del favor del Señor. En otro evangelio, en la Reina Valera, dice el año agradable del Señor. Aquí dice el tiempo del favor del Señor. Lo enrolló de nuevo, se lo entregó al ayudante y se sentó. Todas las miradas de la sinagoga se fijaron en él. Después de Jesús comenzó a hablarles la escritura que acaban de oír, ¿qué? ¿Sea qué? Cumplido en este mismo día. Jesús es el cumplimiento, iglesia. Por eso debemos de escucharlo a Él, porque Jesús es el cumplimiento de esa sombra. Él es la sustancia, Él es el cumplimiento. Todas las promesas que hizo Dios en Él son sí y amén. Y otra razón, y con esta cierro, ¿por qué debemos de escuchar a Jesús? Porque Jesús representa el jubileo. ¿Cuántos habían escuchado hablar acerca del jubileo? El jubileo, en Levíticos capítulo 25, no lo vamos a leer, pero el jubileo era un año especial de liberación, restauración, establecido por Dios para Israel, que se celebraba cada 50 años, después de 7 ciclos de 7 años sabáticos. Levíticos 25, y lo pueden leer, que igual daba 49 años. ¿Qué pasaba en el año 50? El origen de la palabra, hebreo, cuerno de carnero, significaba jubileo, trompeta que anunciaba el jubileo en hebreo. Pero en griego, apexis, jubileo significa liberación y perdón. La esencia del jubileo, tiempo de libertad, restauración y gracia, cumplido en Cristo. ¿No les parece eso fascinante, iglesia? Estamos nosotros viviendo en el
jubileo, no que se celebraba cada 50 años, sino en el Kairos de Dios, un jubileo eterno, en donde se nos ofrece libertad de nuestros pecados, se nos ofrece restauración, se nos ofrece sanidad. ¿No están alegres por eso, iglesia? Coloquémonos sobre nuestros pies. En ese tiempo del jubileo, los esclavos hebreos recuperaban su libertad. La palabra de Dios dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Cuántos creen que están gozando de una libertad en Cristo? Dice la palabra de Dios allí en Romanos que para los que están en Cristo no hay condenación. Así que deja de condenarte, iglesia, porque Jesús vino a traerte libertad, vino a pregonar el año agradable del Señor, vino a pregonar el jubileo que se celebraba cada 50 años, ahora es para siempre. Es el Kairos de la gracia de Dios. Y eso es lo que Jesús vino a decirte hoy en esta mañana. El Padre dice: oye a mi hijo. Y Jesús te dice: hoy se ha cumplido esta palabra delante de ustedes. Privilegiados sois, dice el Señor. Le dijo a los discípulos: ustedes están viendo lo que los profetas y los antiguos quisieron ver, y nosotros estamos disfrutando de ese privilegio, de eso que ganó Jesús en la cruz. Iglesia, la declaro libre en el nombre de Jesús. Declaro que hay restauración. Lo que se robó la oruga, el saltón, el revoltón, lo que dice allí el profeta Joel, es restituido en el nombre de Jesús, porque se trata de Cristo, no se trata de nosotros. Delante del trono de su gracia no se trata de nosotros, se trata de su misericordia. Allí está su misericordia. ¿Qué debemos de hacer nosotros? Entrar libremente en plena certidumbre de fe ante el trono de la gracia. Tenemos entrada. Somos privilegiados, iglesia. No nos condenemos más. No vivamos en una religiosidad que es lo que el sistema nos quiere tener, porque hay una línea muy delgada entre libertinaje y religiosidad. Y la palabra de Dios dice que no andemos ni a la derecha ni a la izquierda. Caminemos en esa libertad que Jesús nos está otorgando, en esa salvación, en ese perdón, en esa sanidad. Se trata de Jesús. Adorémoslo por un momento. Adóralo, adóralo. Dile gracias, Señor, porque Pedro, Juan y Jacob eran las primicias. Ellos estuvieron allí mostrándonos de que nosotros íbamos a ser afortunados. Yo te busco, yo te busco con fuego en mi corazón. Yo te busco, yo te busco con fuego en mi corazón. Yo te busco. Jesús está aquí en este lugar. Yo te busco. Recibe mi adoración.
Moisés recibió la palabra de Dios escrita en piedras, pero ahora nosotros recibimos a Jesús, que es la palabra viva. Es la palabra viva, iglesia. Y ustedes dirán: ¿dónde está Jesús para escucharlo? Jesús dijo: yo me voy a preparar moradas para ustedes. Pero tranquilo, no se preocupen, no se turbe vuestro corazón, que yo voy a rogar al Padre para que Él les envíe otro consolador. Él estará con vosotros, les enseñará todas las cosas, los recordará todo lo que yo les he dicho. Tenemos el privilegio, iglesia, y no sé si lo puedas entender, y oro a Dios para que el entendimiento sea abierto, tal como Jesús sopló. Dice que el entendimiento de los discípulos fue abierto y comprendieron las escrituras. No sé si lo puedan comprender, pero oro a Dios para que el entendimiento de ustedes sea abierto en esta mañana y puedan comprender el privilegio que tenemos. Tenemos al Espíritu de Dios morando en nosotros. No lo tenían en el Antiguo Testamento, pero hoy sí lo tenemos. Vive en nosotros. Hónralo, glorifícalo, como dice Corintios 6. Glorifiquen al Espíritu Santo. Ustedes son templo de Él. La unción misma les enseñará todas las cosas. Si creen que Dios ha hablado, dale fuerte aplauso. Dale un fuerte aplauso. Padre, gracias por tu voz en esta mañana, por tu palabra. Gracias. Bendigo a tu iglesia, Señor. Bendigo a tu iglesia, Señor, con oídos abiertos para oír tu voz, Señor. Bendigo a tu iglesia con ojos abiertos para ver visiones de tu gloria, Señor. Los bendigo, Señor. Llévalos en bendición de regreso a casa, tal como los trajiste a este lugar, Señor. Guárdales, guarda sus familias, sus pertenencias, Señor, y habla a sus corazones en medio de las vigilias, Señor. Trae liberación en el nombre de Jesús, Señor. Cánticos de liberación rodeen la iglesia Epicentro en esta semana, Señor, y se cumpla lo que dijo el profeta Isaías: en los postreros tiempos derramaré mi espíritu, y los ancianos tendrán visiones y los jóvenes tendrán sueños. En el nombre de Jesús los bendigo, iglesia. Que Dios los bendiga y los guarde. Que el Señor alce su rostro sobre ustedes, tenga de ustedes misericordia y ponga en ustedes su paz. Dios les bendiga, iglesia.